Antes de ello, pues siempre es necesario marcar algunas pautas relacionadas hacia la econometría, relacionadas hacia lo que es el análisis econométrico, algunas pautas como por ejemplo qué cosa vamos a usar, cuáles son nuestros objetivos. Vamos a dar un breve recorrido de esos aspectos en unos minutos y ya luego pasaremos a la parte de código, a cómo obtener datos, el cual es un problema bastante frecuente en economía, pero que ya se ha venido paliando en las últimas décadas. Ok, así es que vamos a comenzar, como por ahí lo comentaba, ¿no? La señorita de Escuela Global. Bueno, soy Sergio Díaz, tengo formación en economía por la Universidad San Marcos. Al egresar hice un curso de extensión universitaria en Ocitran y soy egresado de la maestría en estadística aplicada de la Universidad Agraria. En cuanto a mi experiencia profesional, pues es principalmente relacionada al Business Intelligence, BI, y también hacia lo que es el análisis de riesgo. Bien, un segundo, por ahí creo que a veces ustedes también dejan comentarios. Ok, listo, comenzamos entonces. Vamos a marcar algunas pautas, sobre todo para aquellos que todavía tienen curiosidad en la econometría, por ahí quizás no conozcan todavía bien lo que es la econometría. Hay que entender una cosa. Actualmente, pues tenemos muchas tendencias en lo que es la analítica de datos. Tenemos muchas tendencias, inclusive en lo que son los modelos predictivos. E inclusive hace poco, en un foro justamente de Escuela Global, me consultaron, ¿no? ¿Cuál era, la diferencia o cómo sobreponer la econometría, la inteligencia artificial? Y es que hay que entender la econometría como una herramienta dentro del campo económico, como una herramienta dentro de lo que es la ciencia económica para poder trabajar, para poder eh, a investigar, analizar pues la misma teoría económica, apoyándonos en lo que es la inferencia estadística y las matemáticas. Es decir, tomar lo que corresponde a la teoría y traerlo a la realidad, llevarlo a la realidad. Acá tengo una cita que me gusta mucho, que es de Gerard Tinder, en donde menciona, ¿no?, que la econometría puede definirse como la ciencia social en la cual la herramienta de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al análisis de los fenómenos económicos. Entonces, la econometría es la ciencia económica analizando, investigando y probando sus propias teorías. Como parte de un resultado, como parte, digamos, de un segundo objetivo, los modelos econométricos tienen la capacidad de predecir. Sin embargo, el principal objetivo de los modelos econométricos va a ser explicar. Luego, dentro de las distintas ramas que también tiene la econometría, encontraremos también algunos modelos de series de tiempo en donde sí le hacen pues más énfasis hacia lo que es la predicción y la precisión del pronóstico. Muy bien. Antes de eso, la econometría, a ver, como se había mencionado por acá, teníamos pues la teoría económica. Esto es lo primero que se aprende o en lo que se da más énfasis en los primeros años de la formación de un economista e inclusive de varias carreras relacionadas pues al campo de empresas, tipo administración, contabilidad, por ejemplo, ¿no? Ellos también tienen una introducción hacia lo que es la microeconomía y hacia lo que es la macroeconomía. Con el conocimiento de la teoría económica, qué es lo que debería pasar, ¿no? Que si sube el tipo de cambio, por ejemplo, debería comenzar a subir los precios o deberíamos tener una expectativa de inflación, por ejemplo. Eso es teoría, ¿no? Son ideas finalmente. Luego tenemos la estadística, la cual nos va a ir guiando. La estadística nos va a decir en cuánto ha cambiado, en qué porcentajes, en qué proporciones pues ha habido estos cambios y cómo podríamos irlos relacionando. Entonces, si tenemos nuestra teoría económica, nuestro conocimiento de la economía y lo juntamos con la estadística, tendríamos pues una estadística aplicada a la economía.
Mientras tanto, si juntamos la teoría económica con las matemáticas, siendo esto una ciencia muy abstracta, o ambas siendo muy abstractas, generaríamos pues algunos modelos formales, como por ejemplo la ecuación Cobb-Douglas, ¿no? Que representa lo que es la idea de la relación entre el capital y el trabajo con la producción. Es decir, pasamos de libros, líneas y párrafos a sistemas de ecuaciones, pero que plasman un sustento económico. Finalmente, si uniéramos estos tres campos, tendríamos la econometría. Tendríamos el uso de el conocimiento de la teoría económica, una modelización, una forma funcional, y finalmente esta ecuación traída a la realidad a partir de la inferencia estadística. Es por eso que la econometría es el campo pues, que le da, o es uno de los que le da más valor al campo económico, porque une lo que es la teoría con la realidad, nos ayuda a hacer ese puente. Evidentemente, este puente pues tiene que tener buenos cimientos, tiene que tener un sustento teórico matemático para poder funcionar. Pero de eso vamos a hablar después o más específicamente en el curso, ¿no? En este taller nos vamos a enfocar un poco más a tener una perspectiva aplicada sobre algunos modelos básicos de econometría. Adicionalmente, también debemos tomar en cuenta, más allá de estos tres componentes, que hay otros insumos que son necesarios. Primeramente, reconocer la importancia de la aplicación práctica. Finalmente, el fin de la economía es aprovechar la teoría en la realidad. Una de las aplicaciones más grandes que podemos hacer con la econometría es, por ejemplo, trabajar lo que son las expectativas o proyecciones macroeconómicas. Conocer el impacto de una inversión o de una obra pública, una infraestructura, en los distintos sectores de la economía y a su vez cómo impactaría esto en la calidad de vida de las personas. Entonces, en toda decisión importante es necesario conocer pues, los resultados de una inversión, de una obra, o simplemente de cómo cambiaría el mercado si es que firmamos o no un tratado de libre comercio, subimos o bajamos los aranceles y demás casos. Entonces, la aplicación práctica de la econometría es su fin principal. ¿Por qué? Porque podemos darle vida a la teoría y se deja de ser, pues, algo plasmada en libros, deja de ser algo netamente teórico para convertirse en una herramienta para el análisis económico. Finalmente, la econometría requiere también, pues, de datos empíricos o simplemente de datos, pero datos de buena calidad, datos que reflejen la realidad, ya que si yo tengo datos sesgados o tengo datos pues que no reflejen la realidad, toda proyección, toda expectativa, toda conclusión que yo pudiera obtener no va a ser válida. ¿Ok? No va a ser válida. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Una gráfica en donde, claro, se publica, por un lado, lo que corresponde a una evolución, un crecimiento, cuando en la realidad solo se está mostrando una sección de los datos, ¿no? Cuando la realidad es que ya hay una caída. Y esto es algo que le pasa muchas veces a varios países o inclusive he visto que nos ha llegado a ocurrir a nosotros, que cuando estamos ya entrando a tasas de crecimiento o estancamiento económico, siguen hablando pues que en los últimos 10 años o en los últimos 15 años y alargan el periodo pues para incrementar, ¿no? Lo que es el crecimiento promedio. Ya desde ahí, pues el manejar cifras o el agregar datos, preparar datos, se convierte en una etapa bastante sensible de la investigación. Bien. Un ejemplo bastante sencillo para plasmar esto, lo voy a plantear aquí, ¿no? Hay una función lineal, que es el modelo consumo keynesiano, que se desarrolla en los primeros cursos de introducción a la macroeconomía. Entonces, una primera observación que tenemos que hacer cuando ya tenemos datos, cuando ya tenemos todo listo para poder trabajar en econometría, es
diferenciar lo que es una perspectiva estadística de lo que es una perspectiva econométrica. Para la estadística, estos son datos, hay significancia, hay interpretación de parámetros, pruebas e hipótesis. Para la econometría, es toda una interpretación de cada uno de estos datos e inclusive la derivación de otros indicadores macroeconómicos dentro de estos mismos resultados. Entonces, la econometría o todo resultado de un modelo económico debe llevarnos al menos a usar estos resultados y darles un contexto económico, darles una respectiva interpretación. Finalmente, para poder hacer esto necesitamos pues un software econométrico que nos ayude a poder obtener resultados. Por ahí ya se han mencionado algunos, sin embargo, es necesario comentar pues algunos aspectos sobre esto. No, acá a la izquierda tenemos a dos software libres, R y Python, y a la derecha tenemos a eViews y Stat. Si bien es cierto que cada programa, bueno, tiene una serie de ventajas y desventajas, siempre es importante recalcar que R y Python son lenguajes libres, por lo cual no es requerido una licencia para ello, y que adicionalmente incluso Python actualmente ni siquiera requiere estar instalado. Simplemente puedes usarlo en tu cuenta Gmail como si se tratara de un archivo más de Google. Y es en este entorno en el cual vamos a desarrollar el siguiente taller. Muy bien, listo. Vamos entonces a compartir, primero que nada, vamos a compartir con ustedes este enlace dentro del chat de Meet. Les comento brevemente, este enlace pues los va a llevar ese documento. Ustedes van a ver una versión del documento, ¿no? Van a ver una versión y aquí es donde vamos a desarrollar pues nuestro análisis econométrico. El cuaderno, si ustedes se dirigen por la parte de aquí, va a tener una especie de índice. Entonces ustedes se pueden desplazar por cada uno de estos capítulos o subcapítulos, en donde básicamente pues estoy agregando, estoy agrupando bloques de códigos y textos, ¿no? Para explicar qué es lo que se está haciendo. Vamos a ver, o bueno, en el notebook he dejado tres casos. El primero es justamente el consumo keynesiano, el segundo es el de la curva de Phillips y el tercero es la curva ambiental de Kuznets. Entonces, vamos a ir avanzando en este taller, pues el primero hasta el segundo caso, y ustedes ya van a poder después reproducir estos análisis bajo las siguientes indicaciones que voy a ir brindando e inclusive cambiar la orientación del análisis para que ya no sea, por ejemplo, del país en el cual voy a tratar, sino también van a poder cambiar de país. Ok, acá la explicación va a ser orientada más hacia los resultados. Voy a dar algunas referencias del código para que se pueda entender pues, cuál es el sentido de estas palabras, de estos códigos escritos aquí, pero nos vamos a centrar en el análisis mismos y en la obtención de resultados. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando trabajamos con la herramienta Python, esta ventana es de Google Colab. Esta ventana de aquí es de Google Colab, en donde, como les decía, estamos combinando código y texto, ¿no? Estamos combinando código y texto. Por aquí estoy haciendo tres cosas. Estoy importando tres paquetes distintos de Python, los cuales pues se orientan hacia lo que es la visualización y el análisis de datos. Python, al ser un lenguaje de programación, pues necesita ir activando o ir trayendo sus bloques de herramientas, bloques de funciones que nos ayuden a hacer este análisis. Luego tenemos por acá el paquete StatModels, que es donde están todos los modelos econométricos. Y por aquí también tenemos a la función Pandas Data Raider para poder importar datos del Banco Mundial. Como se mencionaba, es necesario poder contar
con datos para hacer el análisis econométrico. Entonces, en este caso, no voy a usar un archivo Excel, no voy a usar un archivo CSV, voy a tomar los datos desde el mismo Banco Mundial. Como pueden ver, a la par que voy avanzando, por acá he ido dejando algunas pautas para que ustedes puedan guiarse. Primeramente, ¿cómo voy a importar datos del Banco Mundial? Si es que no conocemos el código del indicador que estamos buscando, podemos usar la función search que se importó de este módulo W para conseguir pues un listado de todos los indicadores que tienen este término, ¿no? GDP viene a ser pues PBI y por acá podemos hacer un clic y acá observamos todos los resultados que tenemos por acá, ¿verdad? Por acá observamos todos los resultados. Entonces, por aquí vamos a ir encontrando una serie de indicadores. Ya por ahí se va revisando uno a uno. Sin embargo, el que yo voy a usar es este de acá. ¿Qué cosa es? Es PBI a precios constantes, ¿no? El PBI real, sin el efecto inflacionario. Por acá también podríamos buscar otro indicador. Y de esa manera iríamos encontrando pues los datos que vamos a ir necesitando, ¿verdad? Esa es una ventaja que tenemos en Python, ya que se ha trabajado de una mejor manera lo que es la conexión o la lectura de datos desde esta sesión hacia el Banco Mundial. Por acá si busco este otro, esto viene a ser el consumo agregado, ¿no? El consumo agregado a dólares constantes. Bien. Antes de importar mis datos, ¿qué necesito? Necesito, por ejemplo, definir de qué país voy a querer estos datos. En este caso estoy eligiendo las iniciales de Perú, por eso PIE, y estoy indicando en este objeto inicio el valor de 1995 para de esa manera pues jalar datos desde ese momento. La función para descargar esos datos se llama download. Igual nuevamente indicamos que queremos pues usar esta función del paquete BW y simplemente decimos, ok, quiero este indicador de este país desde este año hasta este año de acá. Y de esa manera, Python importa estos datos, trae estos datos para que podamos hacer nuestro análisis. Por aquí lo vamos a encontrar. Y vamos a ver, pues, bueno, no quiero caer en tecnicismos, pero básicamente viene como que en un formato específico. Para ello vamos a tener que hacer algunos pequeños pasos de ordenamiento de datos, los cuales se van a ver a más profundidad dentro del curso. Bien, comenzamos con nuestro primer modelo, es el modelo de consumo keynesiano. Básicamente lo que nos dice este modelo es que el consumo agregado es el resultado del PBI. ¿No? Es el resultado del ingreso total, ingreso nacional. Hasta ahí podemos tomarlo como un hecho sencillo. Sin embargo, la clave de este modelo de consumo keynesiano, el cual, bueno, tuvo mucha importancia ya hace varias décadas, a mitad del siglo pasado, pero que se conoce, pues debido a ello se inician los primeros modelos en la macroeconomía. Bien, entonces decíamos, ¿no? Que el modelo de consumo keynesiano lo que nos decía era de que el consumo agregado tenía dos componentes, un consumo autónomo, un consumo necesario y el resultado del ingreso total por una propensión marginal a consumir. Un poco de matemática, teoría económica y este valor nos ayudaba a generar otro valor que se llama el multiplicador keynesiano, ¿no? El cual pues básicamente medía el efecto de un incremento en el gasto de gobierno, en las inversiones, en el PBI. Bien, vamos entonces a importar los datos de aquí, importando los datos del PBI del Banco Mundial. Voy a tomar estos datos y lo que estoy haciendo en estas líneas es básicamente, los datos, como se mostraron arriba, van a llegar al objeto
llamado data. Luego de ello, vamos a hacer un reseteo de índice. Un reseteo de índice básicamente consta de pedirle pues a la tabla, al objeto, que olvide su orientación y me desagregue la información de países y años en columnas. Esto lo voy a dejar así, ya todo el proceso está hecho pues para que pueda darse de una manera más sencilla. Y por acá simplemente estoy cambiándole el nombre a esta última columna por el nombre de PBI. Así es que estas tres líneas me permiten consolidar los datos así, ¿no? El país es Perú, estos son los años de cada dato y este es el PBI. Podemos verificar esa cifra, inclusive podemos venir por acá, PBI Perú, y vamos a encontrar, ¿no? Que me dice que el PBI del Perú son 223 miles de millones. ¿Qué nos dice por acá? Que el PBI de Perú es 2.23 por E a la 11. Y esto es algo que ocurre mucho en softwares o en programas cuando ya manejamos cifras grandes, en donde básicamente nos dan un formato científico. Para homogeneizar mejor las escalas, voy a dividir esto entre 1000 millones para que el dato del PBI sea mucho más fácil de leer. Y la columna year, que aunque acá la vemos como número, en realidad es un texto con contenido numérico, también pasa a ser número. Muy bien, terminamos teniendo ese resultado. Ahora sí, nuestra primera tabla tiene pues el dato del año, tiene por aquí el valor del PBI, 223 miles de millones, y ahora simplemente repito esta operación para jalar el dato del consumo agregado. Doy un clic por acá y he traído en este otro objeto, en esta otra tabla que se llama DF, he traído el dato del consumo. Muy bien, como ambas tablas pues tienen el mismo tamaño, el mismo orden, puedo tomar esta columna y llevarla a esta tabla de aquí, como una columna adicional. Y eso lo voy a hacer igualando básicamente los valores, ¿no? Es como si en Excel yo copiara una columna de una tabla y la pegara en otra tabla, porque tienen el mismo orden. Y así voy armando mis datos. Cada quien, conforme vaya aprendiendo a programar, puede mejorar esos procesos, el rendimiento y la simplicidad también. Bien, vamos a darle un primer vistazo, como en este caso ambas variables pues terminan siendo datos de tipo medidos en miles de millones, ¿no? Están en la misma magnitud, podemos generar una gráfica de manera rápida, únicamente especificando pues qué datos queremos visualizar y por aquí incluir una palabra que es una de las ventajas que tiene Python, que es que puedes pues pedirle al objeto que realice una acción tan solamente dándole una indicación sencilla, como en este caso es lo que estoy resaltando, ¿no? Punto plot. Si yo ignorara esta última palabra, van a ver que lo único que me queda, esta de acá también, si yo ignorara esta palabra, solo esta palabra, estimados, tendría una tabla. Pero con el solo hecho de yo decirle punto plot, la tabla inmediatamente se convierte en gráfico. E inclusive, miren, acá, simplemente, ¿no? Ya sabemos que data es toda esta tabla. Y si yo a data le digo punto plot, entonces me genera el gráfico. Esta línea acá abajo simplemente es para definir pues el eje, ¿no? Para que el eje comience en cero. Entonces ahí ya vamos viendo que se van cumpliendo algunas necesidades básicas como el tener los datos a la mano o tenerlos disponibles. Python nos puede ayudar en ese aspecto. Tiene acceso a varias fuentes de información, no solamente los archivos locales que podamos conseguir, sino también a varias APIs, incluyendo pues importar datos directamente de
de Yahoo Finanzas, ¿no? Para hacer algún análisis relacionado pues a acciones o el mundo bursátil. A ver, por aquí. Ok, todavía no hay comentarios. Bien. ¿Qué más podemos ver por acá? Podemos analizar la dispersión de los datos. De igual manera, una simple línea de código para que la tabla se plasme. Bueno, como no es ninguna sorpresa y también se ve por aquí, el consumo y el PBI pues tienen esta relación creciente, ¿no? Cada vez más el PBI, como podemos ver, la brecha se abre. Cada vez más el PBI está compuesto por menos consumo, lo cual no es del todo malo, pues ya que hay inversiones, exportaciones netas y demás. Bien, en el análisis econométrico es necesario primero observar una relación. En este caso, la relación de puntos nos muestra evidentemente una relación creciente, por lo que vamos a considerar pues que el modelo lineal va a tener un muy buen ajuste en este caso. ¿Cómo generamos el modelo? Para eso usaremos ese paquete de StatModels. Vamos a traer por acá. Cada vez que yo diga SMF, porque es el nombre o la etiqueta que le he puesto pues al paquete, vamos a ver por aquí que Google Colab nos ayuda a desplegar una lista de posibles modelos que podemos implementar. Por acá tenemos desde el GLM, GLM-GAM, el modelo Logit, en fin, Probit, Poisson y una infinidad de modelos. En este caso estamos usando únicamente el modelo OLS, que es el de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Mínimos cuadrados ordinarios. Otra ventaja de trabajar pues con Google Colab o con Python es que se nos presta esta ayuda, ¿no? Miren, yo he escrito por ahí la fórmula y se me está desplegando toda una nubecita para poder analizar, leer las referencias, qué sugerencias hay y qué parámetros pues debería usar. En este caso, como les decía, lo primero que se debió hacer es por aquí plantear pues la relación, ¿no? El modelo consumo keynesiano nos dice, tomas el consumo agregado y lo explicas a partir del PBI para conocer esta pendiente. Entonces, esta pendiente es la esencia del modelo, es lo principal. Muy bien, miren cómo me desplazo por aquí por el índice. Seleccioné aquí en ese título, ahora quiero volver a la parte del modelo y por acá lo único que tengo que hacer es definir eso, ¿no? Si yo quiero consumo en función de PBI, pues lo escribo de esta manera. Es una notación muy similar a la que se maneja en R, consumo en función de PBI, y le digo que encuentre los datos en el objeto data. Por acá les dejo un comentario, en fin, un texto para explicar un poco mejor qué es lo que se está haciendo. Y esto es pues básicamente una definición, no es una planificación de lo que corresponde al modelo. No es una planificación. Para que Python haga el cálculo matemático matricial, por ahí se necesita aplicar pues el punto fit. Y ese resultado es guardado sobre sí mismo. A ver, estimados colegas, compañeros de Escuela Global, por ahí creo que estoy escuchando que hay varias manitos levantadas o que han estado levantando la manito, por ahí quizás hay alguna consulta, alguna pregunta. Sería muy bueno que pues, le abrieran un canal, pues no a los estimados para que puedan colocar su consulta o para que puedan colocar su pregunta, ¿no? Ya que veo favorablemente bastante interés en esta parte. Bien, entonces acá se planifica y luego cuando le colocamos este puntito fit, ¿no? Punto fit y entre paréntesis, es que ya Python recién hace el proceso de cálculo, calcula los beta, calcula la función. ¿Cómo conocemos todo este detalle? Con esta función de aquí, punto summary. Nótese por acá que siempre estamos trabajando con el mismo objeto, modelo-cons, y a este modelo es al que le pedimos el reporte, ¿no? El reporte de regresión. Bien, aquí vamos a encontrar varios indicadores que nos van a hablar pues de la normalidad de los errores,
como por aquí el Harkevera, que nos va a hablar pues de la simetría y la kurtosis de los errores, e inclusive la precisión o la determinación del modelo a partir del R cuadrado. ¿No? Todos esos son indicadores que nos van a ayudar a validar finalmente si es que lo que estamos haciendo termina estando bien o termina estando mal. Sin embargo, si lo vemos desde un punto de vista meramente de los parámetros, nuestra atención quizás se oriente más hacia esta columna, la columna de los p-valores, en donde obtendremos estos valores de significancia. Básicamente, una pauta genérica y básica en el análisis de estos resultados te dice que si encuentras un valor menor que 0.05 en esta columna, entonces tu parámetro va a terminar siendo significativo, es decir, va a terminar siendo válido. En este caso, no termina siendo tan válido el valor del intercepto. En un momento acá más abajo lo vamos a ver, pero sí termina siendo significativo y altamente significativo el valor pues del PBI. Y finalmente acá vamos a encontrar a este valor que nos llama la atención, a este valor que es el centro del modelo, el 0.8, que viene a ser pues la propensión marginal a consumir. Entonces básicamente nos dice que por cada punto en donde se incrementa el PBI, por cada millón en donde se incrementa el PBI, se va a incrementar pues el consumo agregado en 0.8 mil millones. ¿No? Es una interpretación, como les decía, bastante sencilla, pero que corresponde a los primeros modelos de la macroeconomía, como es el modelo de consumo keynesiano, y su interpretación a partir de su multiplicador. Si queremos dibujar una línea de tendencia, pues hay varios paquetes o alternativas en donde podríamos ver, por ejemplo, podríamos ver, ¿no?, líneas de tendencia de diferentes tipos, pero para términos prácticos se está aplicando una predicción sobre estos valores a partir de estos datos. Guardo por aquí la columna con suite que me va a ayudar a trazar la línea de regresión, y por acá estoy haciendo el gráfico conjunto, ¿no? Entonces tenía mis datos y lo que ha hecho el modelo es trazar esta línea roja que represente de mejor manera o en lo mejor de lo posible la relación entre el PBI y el consumo. Finalmente, el resultado obtenido termina siendo la interpretación económica para estos casos, con las limitaciones y alcances de la teoría, es que el multiplicador keynesiano es este aquí. Ahora vamos a ver el modelo que correspondería pues a la curva de Phillips, el cual corresponde a una relación de intercambio entre inflación y desempleo. Ambos datos pues son conocidos, son datos agregados y de seguimiento constante a nivel mundial, por tanto también forman parte de los datos disponibles en la API del Banco Mundial. Básicamente nos plantea una de muchas relaciones, ¿no? Con el tiempo van variando, pero en esencia es una relación negativa no lineal. Para ello vamos a tener que recurrir a una forma logarítmica univariada, en donde esperaremos que el resultado de este valor sea negativo. ¿Ok? Esa es otra pauta importante también en la econometría, y es que siempre vamos a tener símbolos esperados por teoría. Por ejemplo, aquí el símbolo esperado necesariamente tendría que ser positivo, pero menor que 1. No puede ser mayor que 1, pues de lo contrario estaríamos diciendo que el consumo es más grande que el PBI. Tampoco puede ser menor que 1 porque implicaría una relación negativa. Muy bien, entonces, miren, una forma matemática ecuacional diferente para representar una curva que no es lineal puede ser obtenida a partir de un uso básico intermedio de la matemática con logaritmos. Entonces, si planteamos un logaritmo, el logaritmo de la inflación, y lo regresionamos respecto del logaritmo del desempleo, podríamos estimar este beta. O podríamos verificar si es que es verdad o no de que hay una relación negativa entre inflación y desempleo. Muy bien, importaríamos los datos de la inflación por este medio
por este medio, por acá está el indicador de la inflación y simplemente lo traemos del Banco Mundial. Una vez que lo hemos traído, como la palabra Perú sigue guardada acá, la palabra inicio sigue guardada acá, no hay ningún problema. Una vez importada esta columna, la insertaremos en nuestro otro dataset y obtendremos por aquí una columna adicional. Ahora tengo a mi lista de variables que ya he importado también la inflación. La otra variable para este modelo es el desempleo, así que puedo aplicar por aquí. Y también traigo el desempleo, ¿no? Previamente habiendo conocido el código y habiendo explorado quizá la web del Banco Mundial o haber usado la función search que se mencionó más arriba. Bien, entonces por aquí tenemos ya los datos listos. Bien, tenemos los datos listos, ya han sido incluido el desempleo. Y ahora podemos evaluar pues una evolución conjunta, ¿no? Como son indicadores porcentuales y están en más o menos los mismos niveles, también podríamos verlo en un solo gráfico. Y lo encontramos por aquí, ¿no? Esta es la evolución de la inflación y del desempleo en los últimos 30 años del Perú, básicamente. No, como sabemos, en el Perú, pues la inflación de los años 90 y la primera mitad al menos de los 90, pues era bastante crítica, por lo que no estoy considerando un periodo más anterior, más amplio. Si es que fuera otro país, sí podría considerar, pues, tranquilamente hasta los años 70, 80 o quizás un poco más, ¿no? Finalmente los datos están ahí. Entonces, diríamos, por el lado de la inflación, pues que ha tenido una estabilidad con algunos momentos de pico, como por acá, por la crisis económica del 2008, y en el pasado reciente por la pandemia. Mientras que el desempleo siempre ha estado estable, con una tendencia a la baja, pero con un repunte bastante fuerte también por la pandemia del COVID. Un análisis sencillo siempre es necesario, sobre todo cuando vemos datos de series de tiempo, no datos evolutivos, y por acá podemos observar la dispersión. Ya desde aquí podemos tener intuiciones si es que el modelo tiene o no tiene un sentido, y no hay ningún problema. Siempre la finalidad, como les decía, es conocer, validar si es que la teoría económica se cumple o no se cumple, y en un momento vamos a detallar el porqué de estos resultados. Muy bien, venimos para acá. En este caso, como yo no estoy usando una expresión entera, digamos, sino que el dato ya, por lo que se desarrolló acá matemáticamente, sabemos que no debemos tomar la inflación como tal, sino el logaritmo de la inflación, y tampoco el desempleo directamente, sino el logaritmo del desempleo para poder estimar este parámetro, ¿no? Para poder conocer su relación bajo un enfoque no lineal. Entonces, para ello, Python también nos da pues la facilidad de contar con la función logarítmica dentro de la fórmula y aplicarla a ambas variables. Ejecutamos por aquí para hacer la planificación, para definir que esta es la relación logaritmo de inflación explicado por el logaritmo del desempleo y luego simplemente punto .fit para sobreescribirse, ¿no? Es como si le apretáramos el botoncito de play. Vemos por acá nuestros resultados. Vamos a ver por aquí de inmediato que el R cuadrado es 0. Esto básicamente nos podría determinar pues que ningún parámetro sea significativo, aunque no necesariamente va a ser así. La mayor parte de las veces sí, pero no necesariamente va a ser así. Bien, entonces, ¿qué nos dice por acá? Que el intercepto que tiene este valor pues no es significativo porque tiene un valor mayor a 0.05 y también nos dicen que el otro valor pues es casi imposible que sea significativo. Es decir, no tenemos ni la más mínima oportunidad de respaldar este valor negativo porque este 0.9 así lo impide, ¿no? Si fuera menor que 0.5, sí lo sería. Pero muy al margen de esto, vamos a ver por acá nuestra línea de tendencia, agregando estos valores por aquí.
y solicitándole a Python otro gráfico. Como vemos, la relación prácticamente es nula porque teniendo la posibilidad, la línea de no ser una línea recta, básicamente se queda en un nivel fijo sin ningún tipo de sensibilidad. Y ustedes ahí me dirían, pero profesor, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué desarrollamos todo el código, hicimos toda la investigación y no pasó nada? Bueno, por ahí tomar en cuenta dos cosas. Primero es un dato económico o una política económica. A diferencia de otros países, para los participantes que sean de otros países, en el Perú la política monetaria e inflacionaria pues termina estando independizada del gobierno general, es decir, no forma parte del MEF. Entonces, el BCR aplica una política monetaria que trata de resguardar pues los niveles de inflación. Entonces, eso es muy al margen de lo que se pueda definir por la política fiscal. Entonces, sí, no hay una relación, sin embargo, podemos venir por acá, miren, me desplazo hacia el inicio, y podemos evaluar otro país, ¿no? Por ejemplo, podríamos cambiar de país y evaluar acá Chile. Estoy cambiando únicamente esta palabra, la palabra país, o el objeto país ya no es Perú, sino es Chile. Me desplazo aquí en el índice hacia donde dice caso 2, y en lugar de dar play de nuevo a cada una de las celdas para que ahora baje los datos de Chile, miren, hago un clic acá, me agrupo todas las celdas del caso 2 y le doy un único play. Le doy un play, vengo por acá, ya vemos que los datos están saliendo de Chile. Las otras columnas anteriores dicen Perú, pero bueno, no las vamos a usar en este modelo y de igual manera pues podemos volverlas a importar y todo bien ahí. Ok, esta sí es la evolución de la inflación y del desempleo en Chile. Como podemos ver, ambos valores pues han tenido sus propios siglos y han tenido sus repuntes y periodos de estabilidad. Si vemos por acá la dispersión, ya vemos que no es tan horizontal, pero dejemos pues que el resultado de la econometría nos lo diga, ¿no? Que nos dice que acá hay un R cuadrado, sí, pues mínimo, bajo, malo, pero que al menos este parámetro, el menos 1.17, tiene una significancia de 0.052. Entonces, si no fuera por este 2, o porque conocemos el tercer decimal, podríamos llegar a considerar quizás de que es significativo. En todo caso, tiene una significancia a la cual consideramos baja, no es significativo el 10%, y vamos a ver pues qué nos dice su línea de tendencia. Su línea de tendencia nos dice esto, de que sí hay una relación negativa y que no es lineal. Pero ojo, en un nivel pues bastante variante, ¿no? Como les decía, finalmente, ¿de qué se traduce esto? A que en Perú pues no hay una relación entre la política monetaria, no tenemos esta emisión de monedas o emisión monetaria pues relacionada con el banco, perdón, con el Ministerio de Economía, sino más bien que hay una independencia de la política monetaria, una autonomía del BCR. Queremos cambiar de nuevo el análisis, queremos verificar otro país. Podemos ir por acá a Bolivia, cambio únicamente la palabra Bolivia, vuelvo para acá en donde me dice caso 2, contraigo estas celdas, hago clic acá, esto captura todo lo que está en su nivel y le vuelvo a dar play. Le vuelvo a dar play y ya vemos por acá se importa el dato de Bolivia. Acá está el de inflación y el desempleo de Bolivia, que supuestamente pues ha tenido un auge económico, no es en los últimos años, y lo vemos por acá, ¿no? El desempleo en estos niveles y un repunte por este nivel. Y finalmente pues la inflación por acá, ¿no? Errática. Ok, vamos a evaluar, vemos la dispersión, acá ya vemos algo más o menos conocido. Por acá el R cuadrado ha mejorado un poco. Ahora, ¿por qué hago hincapié en el R cuadrado? El R cuadrado es un indicador pues, de determinación, es decir, evalúa puntos
sobre la precisión. Sin embargo, es necesario mencionar que no necesariamente hay que tener un R cuadrado alto para validar o evaluar una política, perdón, o evaluar pues una teoría económica. Ahora, la teoría de la curva de Phillips sí ha sido descartada pues hace mucho tiempo. Sin embargo, trae todo un contexto, no es solamente un beta, una relación, ¿no? Podríamos finalmente usar este modelo o estos resultados para hablar de que hay una tendencia en Bolivia en donde la inflación y el desempleo pues tienen una relación negativa. Bien, tenemos por acá un parámetro negativo como se esperaba y por acá un valor significativo, ¿no? Por fin nos ha salido un p-valor menor que 0.05. Seguimos bajando por aquí y listo. Ahí tenemos una estimación de lo que debería ser o lo que podría ser la curva de Phillips, en este caso para Bolivia. Bien, por acá les voy dejando igual los resultados. Un valor de 0.09 pues es muy chiquito como para ser significativo. Sin embargo, si hacemos un poquito de matemáticas, iremos despejándolo, ¿no?, a esta ecuación. Como pueden ver, básicamente es una función de inversa, ¿no? 1 sobre x. En el caso de Chile, básicamente es una inversa casi perfecta porque es un valor muy cercano a 1. Así que podríamos hablar de que la tasa de inflación es igual a la inversa o es muy parecida a la inversa de la tasa de desempleo, multiplicado por un parámetro también estimado. Y en el caso de Bolivia lo tendríamos de esta manera. Muy bien, no voy a ahondar en la parte del tercer modelo de Kuznets, les dejo por acá igual el link para que ustedes mismos puedan ir probando, ir evaluando en qué países se cumple, en qué países quizás no se cumple. Voy a correr de frente. Básicamente lo que nos dice Kuznets es de que a medida que va aumentando pues el desarrollo económico de un país, va a ir contaminando menos. Esa es otra teoría que también ya se debatió, se contradijo el ciclo pasado, pero igual no queda como una de las primeras aplicaciones que se había. Ahí podemos ver que la matemática tiene un papel importante analítico interpretativo dentro de la econometría, ¿no? Porque esto básicamente tendría que ser como una U invertida. Y para que eso suceda, esto tiene que ser positivo y esto tiene que ser negativo. En fin, matemáticas para el punto óptimo y por acá podemos ver. No, este es el caso de Bolivia. Bueno, en el caso de Bolivia, básicamente está diciendo que, por el contrario, mientras más se crece, más se termina contaminando. Pero hay otros casitos, voy a presentar directamente, si no, sin tanto desarrollo por acá, el caso de España. Nuevamente selecciono por acá país España. Ejecuto todo esto y así. Y bueno, estimados, de esa manera es como organizando, planificando un archivo notebook, podemos hacer más versátil el análisis econométrico. Ojo, esto no significa de que debemos reducirnos a generar gráficas o a generar líneas de tendencia o inclusive parámetros, ¿no? Sino más bien debe representar pues un punto de apoyo para que podamos tener más tiempo y recursos para poder analizar y revisar pues en el trasfondo el sentido de las variables, ¿no? ¿Por qué podría ocurrir esto? Bien, ahí podemos ver que en el caso de España sí se llega a cumplir una forma de Kuznets, ambiental de Kuznets, en donde, claro, a un nivel de PBI, disculpen por acá, esto debería decir PBI, o PBI per cápita incluso, bueno, a un nivel por aquí de PBI se termina encontrando una relación óptima, ¿no? Como que un freno en donde ya la contaminación deja de generar, pues, perdón, donde el crecimiento económico deja de generar más contaminación. Ok, esta es la gráfica, hace un momento nos habíamos quedado con el PBI de Perú. Ok, esta es la gráfica para España. Entonces se ve por aquí como la contaminación fue aumentando, hay un estancamiento y luego se quedó como que un nivel y ya tiende a bajar. Ok, ahí esto se los dejo para que puedan revisarlo a más detalle.
todo el notebook, todo este cuaderno básicamente está ordenado para que pueda ser una herramienta en donde ustedes puedan explorar, puedan probar. Por aquí les dejo algunos códigos de otros países, ¿no? Donde es posible que sean ustedes, Ecuador, Colombia, Argentina, ¿no? Que tenemos mucho alumnado también de ahí. Y bueno, ya con eso estaría finalizando este taller. Nuevamente les comparto por acá el link para que puedan ustedes también revisarlo, por ahí compartirlo. Esto está abierto para cualquier persona que tenga el link. Finalmente es un archivo de Google y recuerden que no es necesario que tengan instalado absolutamente nada. Si tienes una cuenta Gmail, puedes programar en Python, puedes hacer econometría, investigar y como ya ven, tomar también pues datos económicos, macroeconómicos del Banco Mundial. En realidad hay muchos datos por ahí para poder analizar. Muy bien, estimados, eso es todo por mi parte. Si es que hay alguna consulta por ahí, he visto que han estado levantando mucho la mano. Lastimosamente yo no puedo activarles el chat o bueno. Eso es todo por mi parte. Que muchas gracias. Cualquier consulta estoy atento a eso, estimada. Ok, excelente. Muchísimas gracias, docente Sergio. Bueno, felicitarlo por su ponencia. Y bueno, tenemos efectivamente ahí consultas en la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, para las personas que no saben dónde hacer sus consultas, en la parte inferior derecha hay tres figuras, un triángulo, cuadrado y círculo, en el cual al hacerle clic se van a la sección de preguntas y respuestas y listo, ahí pueden hacer sus consultas. Ok, entonces ahora sí vamos a ir con la primera consulta de Jefferson, el cual nos preguntaba, ¿la sintaxis de RStudio es diferente que Python? Sí, sí es diferente, no es radicalmente diferente, finalmente todos los lenguajes orientados a objetos pues guardan algunos patrones, no en su forma. Así que si ya sabes Python, te vas a demorar mucho menos si ya sabes R, te vas a demorar mucho menos en aprender Python. Ok, excelente, docente. Para practicar o usar Python, ¿debo instalar algún software? Sí, justamente lo estaba diciendo, no necesitas instalarte nada. Python existe o es brindado gratuitamente por Google. Este taller y el link que les he pasado les puede ayudar a practicar código Python. Todo lo que he hecho el día de hoy no ha requerido de una PC. He podido hacerlo desde cualquier aparato que tenga conexión a Internet, ¿no? Cualquier pantalla que tenga conexión a Internet y pues un teclado, ¿no? Para poder escribir. Entonces, sí, no necesitas instalarte nada y puedes hacerlo como si fuera cualquier documento de Google. Ok, excelente, docente. Y bueno, por último, ¿ese multiplicador keynesiano es real o es teórico? Ok, ok, en ese caso, bueno, usé ese modelo, pues es un modelo sencillo y es de los que por lo general se enseña más en estudios introductorios, pues en la economía, no en la macroeconomía, pero sí es teórico, estimado. Es muy teórico, ¿no? Ya la teoría es literalmente el ciclo pasado. Listo, muchas gracias, docente. Y bueno, ahora sí vamos por la última consulta, la cual es de Jacqueline Rocío y nos dice, buenas noches, una consulta. En caso que deba utilizar datos del BCRP, ¿sigo el mismo procedimiento que hizo, es decir, subir datos del Banco Central? ¿O cuál es el procedimiento? Gracias. Ok, ok, si quieres importar datos del BCR, hay otro paquete, hay otra manera, ameritaría quizás otro taller. Pero sí, hay una manera en donde el mismo BCR está generando su propio paquete para que también los economistas de Perú podamos pues tomar los datos. Ok, por favor, no se retiren, en breve va a comenzar un sorteo justamente para unas becas y ahí también en clase podríamos absorber esas dudas. Listo, docente. Ya, y una consulta más hay. ¿Qué programa nos recomienda aprender primero para luego seguir con los demás? Ok, depende de la línea. Bueno, para los que son de economía o de carreras más analíticas, lo recomendable es R porque tiene una relación es hecho por estadísticos para estadísticos. Y si es que vienes de una rama de ingeniería, pues se te recomienda Python porque ya vas a tener pues un conocimiento previo de lo que es programación orientada a objetos.
Ok, excelente. Entonces, muchísimas gracias, docente Sergio. De hecho, pudo ahí absolver muchas de las consultas que tenemos ahí en la sección de preguntas y respuestas. Y nuevamente felicitarlo por su participación en este taller, ya que pudimos aprender más de econometría haciendo uso de Python en un caso práctico. Y bueno, no sé si tenga algunas palabras finales que brindar. Bueno, principalmente agradecerles por su atención e interés. He visto por ahí varias manos levantadas, ¿no? Lastimosamente por la dinámica y el tiempo del taller, no puedo detenerme pues a absorber, aunque con mucho gusto lo hubiera podido hacer. Nada, simplemente agradecerles por su atención, a ustedes también pues por brindar este espacio en donde podemos compartir conocimiento, ¿no? Y mejorar las capacidades profesionales, ¿no? De nuestros asistentes. Ahí en el archivo que les he compartido, igual les estoy colocando mi LinkedIn si gustan revisarlo, por ahí a veces comparto temas relacionados a economía y ciencia de datos. Muchas gracias, estimada. Sería todo por mi parte. ¿Quieres fortalecer tus habilidades en economía y estadística? Nuestra especialización en econometría es para ti. Aprenderás su aplicación usando softwares para tomar decisiones informadas, anticipar tendencias y destacar en el mercado laboral. Solicita más información.